Askerukipan, Takenitaki, Istapgestati. ¿Me escuchan? Buenos Askurukipanaya días. tichiri. Panaya tichiri. Askurukipanaya tishiri. Waleki, Kallantañani, ¿ya? Kallantañani. Tal vez en el grupo. No tiene algunos, tal vez el link. Maratsuita aprete. Ya. Bien, la otra clase, la primera clase, hemos visto lo que es el cuadro fonético, ¿sí? Importante tener bien claro porque solamente con estas letras que están aquí vamos a escribir en el idioma aymara. Hemos visto lo que es los consonantes y hemos visto lo que son los vocales, ¿ya? Ahora vamos a ver el uso de la diéresis, cuándo se utiliza, ¿ya? Para eso los voy a compartir en la pizarra. Y empezamos a escribir, ¿ya? Diéresis, ¿no? Los dos puntitos, ¿ya? Estos dos puntitos. Va, hemos dicho, con lo que son las vocales, ¿no? Las vocales. ¿Ya? Con las tres vocales. Ahora hemos dicho que cada uno, su rol principal es alargar la vocal, ¿no? Es como doble A, ¿no? En tiempo de pronunciación, ¿sí? Ahí está. Entonces, en vez de decir A, vamos a decir A. En vez de decir I. En vez de decir U. Entonces, al momento de pronunciar la vocal, vamos a alargar un poco, ¿ya? Un poco, ¿no? Por ejemplo, el askiurukipan, pa, ¿ven? Entonces son diéresis, o utilizamos diéresis en esas palabras, ¿no? Ahora bien, vamos a ver la aplicación, o es decir, ¿cuándo se utiliza la diéresis? ¿Ya? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo debemos utilizar? Primero se utiliza cuando se contrae, ¿ya? Entonces, uno diremos contracción, ¿ya? Uno, contracción. Hay algunas palabras como en inglés se contraen, ¿ya? Como en el idioma inglés. Ejemplo, ¿no? A ver, con los números es el más común, ¿no? Aquí voy a colocar. Maya es el número 1, ¿sí? Entonces, cuando expreso, por ejemplo, cantidades de objetos, Maya, Uta. Generalmente no se expresa de esta forma, ¿sí? No se dice Maya, Uta, sino se dice directamente Ma, Uta, ¿sí? Ma, Uta. De la misma forma pasa con el número 2, ¿sí? Entonces, Paya, ¿no? Sería el número 2. Entonces tampoco se utiliza, digamos, paya uta, sino directamente pa, ¿no? Pa uta, pa hape, pa ano, pa pisi, pa, no sé. ¿No? Cuando expresamos cantidades. Ahí se utiliza lo que es la diéresis, ¿no? Cuando hay contracción. Ahora hay más contracciones, ¿no? Por ejemplo, decimos kaya. ¿Qué es kaya? ¿Alguien recuerda? Frío. Frío. No, aquel. Haya es frío. Ah. Allá. Haya, no taya. ¿Ya? Frío es con T y esto es con K. Haya, aquel, pronombre demostrativo.
¿sí? Entonces, de la misma forma, ¿no? Kaya, aquel, aquello, aquella, ¿no? Kaya. Por ejemplo, ¿no? Kaya uta. ¿Mm? Kaya uta, ¿no? Igual, de la misma forma, no van a decir kaya uta. O sea, no es que está mal, está bien, pero en realidad se utiliza de esta forma. Ka uta, ka uta. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Quizá. ¿Ya? Entonces, estos son algunos ejemplos de la contracción que existe, ¿no? De las palabras y en ese momento utilizamos la diéresis. ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces, ya está la primera. El segundo uso, aquí lo voy a colocar. El segundo uso tiene que ver con lo que es cuando se unen palabras. Cuando se unen palabras. Cuando juntamos dos palabras, se une, o perdón, se utiliza la diéresis. Ejemplo, a ver, vamos a decir con los días, ¿ya? Por ejemplo, los días, ¿no? Lunes, parsi ur, ¿no? Parsi ur, ¿no? Son dos palabras, ¿ya? Parsi ur. Pero yo podría expresar fácilmente en una sola palabra. Pag suru, pagsuru, ¿no? Pero al unir las dos palabras, utilizo lo que es la diéresis. ¿Está claro? A ver, otra palabra más vamos a utilizar. ¿Qué palabra podemos utilizar? Ah, este es el común. Chica uru. ¿Qué es chica uru? Mediodía. Mediodía, ¿no ve? Chica es Mediodía. mitad, uru es día, ¿no? Chicuro. Ah, expresa igual mediodía. Sin embargo, aquí ya estamos utilizando la diéresis porque estamos uniendo estas dos palabras. ¿Ya? Y así podemos encontrar otros. A ver, ¿alguien me puede dictar algún ejemplo? A ver, Kitis. Kitis. Suru. ¿Perdón? Suru. Wasuru. Ya, pero eso se utiliza como una palabra ya junta, ¿no? Wasur. Otro ejemplo. A ver, dos palabras si quieren. Y juntamos aquí. Chica aruma yatishiri. Chicarum, ¿ya? Entonces, chica aroma, ¿ya? Aroma. Chica aroma. Ya está, ¿no? Entonces, también podemos decir chica, chica aroma. Ah, ya. Ahí está, ¿ves? Entonces, chica aroma.
Ahí está, así nomás, ¿no? Entonces juntamos, ¿no? Chikaruma, chikaruma, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿no? Vamos utilizando lo que es la diéresis, ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta. ¿Se entendió? Walter, levantaste la mano. Sí se entendió, pero esto, por lo que veo es que siempre se puede utilizar, siempre se puede unir esto y utilizar la diéresis cuando terminan en vocales. ¿Es eso cierto o tiene alguna otra ley? ¿Cómo? No entendí muy bien. O sea que utilizamos esta diéresis para unir dos palabras que terminan la primera en vocal y la siguiente también empieza en vocal. ¿Siempre se puede hacer eso o con cualquier otras palabras que se nos ocurra? No precisamente con cualquiera. Hay algunas palabras que se pueden unir, pero otras que no necesariamente se unen, ¿ya? Ah, ok, ok. Pues, Vale, ¿ya? Bien, esto entonces como punto 2 o el uso 2, digamos, de lo que sería la diéresis, ¿ya? Bien, voy a borrar ahora esto. Ahora vamos a ver el uso 3, ¿ya? El uso 3 tiene que ver cuando señalamos un lugar. Un lugar, ¿ya? Señalamos un lugar. Generalmente esto viene con lo que serían los números ordinales, ¿no ven? Números ordinales. Entonces, ¿recuerdan? Por ejemplo, cuando un número termina con vocal A o con la vocal I, la terminación es IRI, ¿no ven? ¿Ya? Y cuando el número termina en vocal U, la terminación es URI, ¿ya? Esta es la regla para los números ordinales, ¿no ve? Primero, segundo, tercero, ¿no ve? Esta es la regla. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir primero, ¿no? Entonces, Maya. ¿En qué vocal termina? En A. Entonces, tiene que terminar en IRI. Entonces, la última vocal lo reemplazamos, ¿no ve? Y ponemos IRI. Mayiri. ¿Ya? Esto ya significa primero. ¿Sí? Primero. Lo mismo pasa, ¿no? Paya. ¿No? Entonces termina en vocal A. Reemplazamos esto por iri. ¿Ya? Entonces esto ya es según. Otro ejemplo. Pacalco. Termina en U. Entonces, uri. ¿Ya? Entonces esto es séptimo. Pacalcuri. Séptimo. ¿Ya? Entonces, con números ordinales vamos a utilizar principalmente la diéresis, de esta forma, utilizando esta regla básica. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, escriban del primero al décimo en sus cuadernos. El Kapham, Mairi, Tunkiriru. Ya, Kel Kapham. Del uno al 10, o del primero al décimo. Mairi, Tunkiriru. A ver, Kel Kapham, Tukuyaptate. Kitis, Tukuyi. ¿Alguien terminó? Kitis, Tukuyi. ¿Alguien terminó?
¿Ya? ¿Alguien puede leer? ¿Quién terminó? Navidad. A ver, Ullaranen Walter. Iri, Payiri, Kinsiri, Pusiri, Piskiri, Soktiri, Pacalcori, Kinsa Pacalcori, Tunkiri, Tunkiri. ¿Ya? Lequio. ¿Qué tipis? ¿Qué tienes tu cuidar aquí? Naya, José Luis. José Luis Ullaranen. Mayiri, Payiri, Kimsiri, Pusiri, Pescari, Sotiri, Pacalcori, Kimsacalcori, Yatunkiri, Tunkiri. Lequio. Muy bien. Entonces, cuando señalamos una posición o un lugar, principalmente números ordinales, vamos a utilizar la diéresis, ¿no? Eso sería el tercer uso. Cuarto uso. Cuando conjugamos con verbo. En este caso, cuando conjugamos los verbos en futuro, en pasado, ¿ya? Ejemplo, recuerden, ¿no? Los verbos, vamos a ver una clase, pero ahora les adelanto. Todos los verbos terminan en aña, iña, uña, ¿ya? Saraña. ¿Ve? Es como en el castellano, ¿ve? Ar, er, ir, ¿no ve? En eso terminan los verbos, ¿no ven? Entonces, en Aymara pasa lo mismo, ¿sí? Terminan en aña, iña, uña, ¿ya? Entonces, para conjugar generalmente se cambia estos dos o solamente esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso depende del tiempo en el cual se maneje, ¿ya? En este momento vamos a conjugar este verbo. Por ejemplo, en futuro, ¿ya? Saraña, en futuro. ¿Cómo digo yo iré? Sara, Sará, ¿no? Sara. Ahí está la diéresis. ¿Logran ver? Sará. ¿Ya? Entonces utilizamos el tiempo futuro. Hay otro verbo común que utilizamos. Por ejemplo, arzuña. ¿Qué es arzuña? Reír. hablar, Hablar, ¿no? hablar, Hablar. Entonces, también digo arzú, ¿no? Arzú, ¿no ve? Entonces estamos también en futuro, ¿sí? En futuro. Listo. A ver, ¿qué más por jugar? Anataña. ¿Ya? Anataña. Es el verbo jugar. Yo voy a decir, voy a jugar. Anatá, ¿no? Jugaré, ¿no? En futuro. A ver, ¿qué más? Tocoño. Tocoño. Esto es bailar, ¿no? Yo mañana voy a bailar. ¿No? Tocó, ¿no? Tiempo, futuro. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, señor Tichiro. sí, sería tichiri. Muy bien. Ahora con tiempo pasado, ¿no? Pasado. Por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir? En este caso va a ser un pasado testimonial, ¿no? Por ejemplo, sarna, ta, ya, sarna, kayat,
Sarnaqayata. En este caso, significa en tiempo pasado, yo caminaba. ¿No? Sarnaqayata. Sarnaqayata. A ver, otro. Irnaqayata. Irnaqayata. Yo trabajaba. ¿Sí? Yo trabajaba. ¿Sí? Pasados. Estos lo llamamos pasado testimonial. Pero hay otro, mira. A esto lo llamamos pasado no testimonial. A ver, ejemplo. Iki, ta, ikitata. ¿No? Ikitata. ¿No? Viene del verbo iquiña. ¿Qué significa esto? Habías dormido, ¿no? En tiempo pasado. Ahora, ¿por qué es no testimonial? Porque yo no me consta, ¿no? Yo no estaba presente en ese momento. En cambio, aquí yo era el que actuaba. ¿No ve? Yo caminaba, yo trabajaba. Aquí no, ikitat va para una, como decimos, es para una segunda persona, ¿no? Habías dormido, ¿no ve? Habías dormido, pero yo no he visto, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces aquí está el uso de las diéresis, ¿no? Uso de las diéresis. Ahora esto vamos a ya utilizar muy bien cuando estemos conjugando ya los verbos, ¿ya? Vamos a tener algunas clases que vamos a aprender los verbos, vamos a conjugar en tiempo presente, pasado, futuro, ¿no? Vamos a conjugar, entonces ahí se van a dar de cuenta cómo utilizamos la diéresis. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ya, vale. Finalmente, el uso de la diéresis se da cuando utilizamos en algunas palabras similares, ¿ya? Vamos a decir cuando la palabra cambia de significado. ¿Ya? ¿Cómo? El ejemplo típico es esto, ¿no? Chaca. ¿Qué es chaca? Puente. Puente. Muy bien. ¿Sí? Puente. Y otro es lo que es el chaca. ¿Ya? Chaca. ¿Qué varía? Solamente la diéresis. ¿Ya? Pero esto significa tallo, ¿no? Tallo. Entonces, pueden haber palabras de esta forma. Repito, este es el ejemplo clásico, este es el ejemplo común. En ese caso, no puede ser lo mismo, entonces cambia, ¿no? La vocal A, pues chaca, ya significa otra cosa. Chaca significa otra cosa, ¿no? Son dos palabras iguales o parecidas. Esos son los usos de lo que es la diéresis. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Quedó claro? Hemos visto lo que es la diéresis. ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo está bien? Buen día, Yatichiri. Un Buen día, ejemplo Judith. de la, Adelante. de la 1 y la 2. Ingresé un poquito tarde, no pude conectarme.
Ah, ya. Yo creo que también me he olvidado. No me he fijado. Sala de espera estaba, ¿no? A ver, en 1. Hemos dicho cuando hay contracción, ¿no ve? Sí. Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, por ejemplo, con calla hemos puesto, ¿no? Calla. Calla es aquel o aquello, ¿no? Aquel, o sea, aquel, aquello, aquello, ¿no? Calla. Cuando conjugamos, principalmente cuando expresamos objetos, cosas, por ejemplo, kaya, jaque, ¿no? Aquella persona. Entonces, en vez de decir kaya jaque, yo puedo decir ka jaque. Ahí está. Ka jaque, ¿no? Aquella persona. Sigues expresando kaya, pero de forma contraída, ¿no? Lo hemos contraído. ¿Ya? Y eso pasa mucho con los números, ¿no? Con el 1 y el 2 principalmente. ¿Ya? Y con algunas palabras. Eso es la contracción. Ahora, cuando se unen palabras, ¿no? Cuando se unen las palabras, hemos dicho, cuando juntamos dos palabras, ¿no? Por ejemplo, chica, uro, ¿no? Chica, uro. Entonces, en vez de decir chica, uro de forma separada, yo puedo decir en una sola palabra. Chicuro. ¿Eh? Chicuro. Que significa también mediodía. Solamente hemos juntado dos palabras. ¿Ya? Entonces no puede ir dos vocales. Chica, uro, ¿no? Entonces, en ese momento ponemos la diéresis al conjugar estas dos palabras. ¿Queda Significa, claro, Judith? sí, significa los días ¿No? o dos. ¿Qué es chica? Mediodía. Mediodía. Ay, Mediodía. Mitad, Chica es mitad. ¿No ve? Chica sí, y uro es día, mediodía. sí, sí. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a ti. Elikio, Judith. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? Profesor, buenos días. Sí. Y una consultita. Vamos en la palabra sarnapayata. ¿Y cuál sería la diferencia con sarnapayatua? Ah, ya. Simplemente son algunas... a ver, ¿cómo te explico? A ver, son conjugaciones, ¿no? En diferentes tiempos. Por ejemplo, eso sería tiempo pasado, presente perfecto, lo que me estás diciendo. ¿Ya? Entonces, no es solamente como en castellano también creo que hay, ¿no? Entonces, no es solamente pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, ahí pasado, a ver, ¿cómo se maneja? Eh, pasado testimonial, pasado no testimonial, presente, presente continuo, así se maneja en Aymara, ¿ya? Entonces, simplemente es esa variante. Pero al final, sarnakayata o sarnakayatua, ¿sí? Cuando utilizamos con el wa, simplemente estamos afirmando, ¿ya? Entonces yo caminaba. El significado va a ser exactamente lo mismo, simplemente cambia, digamos, en el sentido, ¿no? De los tiempos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro? Ya vamos a entrar pronto a conjugaciones. Ya van a tener claro todo esto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Ya? Entonces, ya hemos visto la diéresis. Nos falta lo que es la glotal, ¿no? La glotal. Ahora, la glotal ya tiene la posición, el lugar, con las letras, todo eso, ¿ya? Entonces, simplemente vamos a recalcar. La glotal se va a utilizar con la letra P,
con la letra T, con la letra Ch, con la letra K y con la letra Q, ¿sí? Simplemente se utiliza con estas 5 consonantes, ¿ya? No va a ir con J, con X, no va a ir, ¿ya? Entonces no puede ir, por ejemplo, así, ¿no? No. No es que está adivinando, ¿no? Sino ya tiene su posición en estos o con estos consonantes. Solamente ahí va a ir, ¿no? Tampoco puede ir ahí, digamos, ¿no? No puede ir, ¿ya? Entonces, simplemente tener bien claro, ¿no? Con qué letras se puede utilizar. Ahora, ¿cuándo se utiliza? Cuando la palabra o el consonante es explosiva. ¿Sí? Explosiva. Entonces, la glotal hace que la pronunciación sea explosiva, ¿no? Entonces decimos a, cha, ¿no ve? Es la glotal lo que hace que se pronuncie de esa forma, o con la vocal i, ¿no? I, chi, ki, ¿no ve? Entonces, la pronunciación explosiva, o con la vocal u, chu, ku, o, ¿no? Entonces, la única función de lo que es la glotal tiene que ver con la pronunciación explosiva de estos consonantes a la hora de articular. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, se entiende, licenciado. Hisayatichiri. Muy bien. Entonces, está claro. ¿Sí? Está claro. Ahora, vamos a... ya, ¿se entiende? Ahora vamos a aclarar un poco, no lo hemos hecho, de las vocales en cuestión de lo que es el diptongo, ¿no? ¿Qué es el diptongo? ¿Alguien recuerda? Unión de vocales. Unión de vocales, perfecto. Entonces, en castellano utilizamos, es normal el uso de los diptongos, ¿ya? Diptongos. Entonces, por ejemplo, en Aymara, en castellano decimos, ay, no sé, no me se ocurre, esto voy a poner. Aymara, ¿sí? Si está escrito en castellano, está bien, porque aquí hay choque de vocales, ¿no? Aymara, ¿ya? Entonces, es común. Existen diptongos, triptongos, existen en el idioma castellano. En el idioma aymara, simplemente no existe, ¿ya? No existe el choque de vocales, ¿ya? Cuando hay choque de vocales, entonces, por ejemplo, la I lo transformamos en Y y la U transformamos en W, ¿ya? Cuando hay choque de vocales. Entonces, por ejemplo, Aymara, ¿no? En idioma aymara como tal, ¿cómo escribimos? Entonces, aymara. Entonces, para que no exista este choque de vocal, ¿ya? Aymara. Otro ejemplo. A ver, vamos a poner Huayna, ¿no? Huayna. Aquí hay choque de vocal. Huayna. Entonces, ponemos, en vez de la U, colocamos la W, ¿no? Entonces, ahora significa Huayna. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Warmi. Ya, Warmi, tal vez, ¿no? Warmi, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, esta U, volvemos de doble. Anua. No, ¿ya? Anua, ahí está. Entonces ahí ponemos W. Aquí hay, por ejemplo, así, algunos dicen anua o auna, ¿ya? Así, así algo, ¿no? Es una variación dialectal, ¿ya? Entonces, en cualquier, por ejemplo, esto puede ser así. Auna o canwa, ¿ya?
Entonces cambiamos por la W. Kauna. ¿Sí? ¿Está claro? Hisayatichiri. Muy bien. Entonces, no hay choque de vocales, no hay diptongos en el idioma aymara. ¿Sí? Siempre importante tener bien claro eso, ¿ya? Entonces, cuando escriban, no van a colocar las o los choques de vocales. Muy bien, y con eso básicamente terminamos el cuadro fonético. Hemos conocido estas dos clases, hemos repasado básicamente, ¿no? Para que tengamos ya bien claro con qué letras vamos a escribir, cómo vamos a pronunciar y todo eso. ¿Tienen alguna pregunta? No, Yatichiri, todo está claro. Bien, solamente para aclarar un poco, ¿no? Alguien me escribía y me decía, pero si la X reemplaza a la J, no. La X no reemplaza, ¿ya? Aquí está la J, ¿ya? La J existe en el idioma aymara. La X tiene su propio sonido que se asemeja a la J, ¿ya? A la J. Pero esta X es postvelar, ¿no? Entonces pronunciamos desde la garganta, ¿no? Como la J, pero desde la garganta. Entonces decimos esto ja, esto ja, ja, ja. ¿Logran ver? Esto es velar y esto es postvelar. Esa es la diferencia, ¿ya? Tiene su propio sonido. No reemplaza de ninguna forma a la J. Van a ver algunos libros antiguos de Aymara, principalmente la Biblia. En vez de la X se escribe doble J. ¿Han visto? ¿Sí? Entonces, así se escribía antes cuando no estaba normalizado, ¿no? Ahora tenemos la X, ¿ya? Que reemplazó a la doble J, ¿ya? Entonces, tener bien claro este uso de la X, ¿no? Ja. Esto es ja, 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 ¿no? Son diferentes. Bien, con esa aclaración terminamos esta parte. Muy bien. Tenemos algunos minutos más. ¿Han podido desarrollar la primera tarea? Les voy a mostrar eso también en este momento para terminar, ¿ya? ¿Quién no ha podido? Yo, licenciado. Ya. Trata del foro, Yatichiri, ¿Perdón? del foro, ¿es verdad? Sí, el foro. Hay algunos que no han podido, no han podido crear su cuenta, Ah, ya, varios sí, sí. mensajes recibidos. Entonces, una pequeña aclaración nada más, ¿ya? Mm. Les he mandado un enlace, ¿no ve? Ya, les he mandado un enlace, ¿sí? Ahora, no me acuerdo cuál era, pero esta es la página, ¿ya? Que estamos utilizando, ¿ya? Ahora, aquí, si es que no encuentro ninguno de ustedes, es aymara.cayen.org, ¿ya? En este caso, aquí donde dice campus, esta pestaña, tal vez en celular va a estar un cuadrito, hacen clic y buscan esta pestaña, ¿ya? Que dice campus, ¿ya? Campus. En esto, al poner el cursor, ¿no? Les pone Aymara básico y Aymara intermedio. En este caso estamos en el intermedio. Hacen el clic en intermedio y les sale una página, ¿ya? A esta página les he mandado, ¿eh? Pero por ahí no encuentro. Aymara-intermedio-2, ¿no? Eso les he mandado. Y les he mandado una contraseña, ¿ya? Entonces ustedes escriben, o sea, tiene que tener bien claro la contraseña. Mayúscula, ¿no? Guión, ahí, ¿no? Entonces ponen tal como está, ¿ya? Y ponen entrar. Ya ha pasado algo. Vamos a volver a ingresar, ¿ya?
Campus, área intermedio. Ya, ahora sí entro, ¿no? Si es que les hace como anterior, entonces vuelven a abrir otra pestaña y entran, ¿ya? Entonces aquí está el acceso, el link, por eso no he mandado esta mañana tarde, he mandado, porque se suponía que ya lo tenían, ¿ya? Ahí está el enlace al YouTube, los horarios para que no se olviden, el diccionario para que se descarguen, ¿no? Y aquí estamos desarrollando el curso, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el día 1, la grabación. Al hacer clic, les manda directamente al video, ¿ya? Y aquí está el cuadro fonético en imagen. Ustedes se pueden descargar, ¿no? Tener celular, copiar o guardar imagen y ya tienen su cuadro fonético. Y la actividad 1, ¿ya? Y la actividad 1. Entonces dice, ¿no? Responde el foro ingresando en el enlace, ¿no? Entonces, si hacen clic aquí, les manda al foro. ¿Ya? El foro. Entonces, en el foro, ¿no? En el idioma aymara se utilizan solo 3 vocales. ¿Le parece correcto o se debería de incluir los otros 2 vocales? ¿No? Entonces, la pregunta. Y aquí tiene que responder. Ya han respondido algunos, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en este momento no está abierto mi cuenta. Entonces, digamos que yo quiero responder, ¿no? Pero no me da la opción de responder. Entonces, me dice nombre de usuario y contraseña. Digamos que yo no tengo cuenta, ¿ya? No he creado, no tengo. Entonces, dice, haga clic aquí, dice, ¿no? O pueden irse directamente aquí arriba, dice cuenta, ¿no ve? Entonces, dice aquí hay una opción que dice registro, ¿ya? Entonces, hacen clic aquí, se registran en esta página, ¿ya? Entonces, ustedes ponen sus datos, todo lo que quieran, ¿no? Pues, al hacer clic en registro, les dice nombre de usuario. Nombre de usuario tiene que estar todo en minúsculo, puede ser su apellido, ¿no? Yo voy a poner así, Román, minúsculas, ¿ya? Nombre de usuario. Ese es el usuario con el que voy a entrar siempre. Y aquí pongo Román. Apellidos. Quiero que aparezcan mis 2 apellidos, ¿no? Pongo. Y aquí me dice correo electrónico. Entonces pongo Román, mi correo electrónico. Ay, digamos, @mail.com. ¿Ya? Ya he colocado. Son mis datos. Yo lo estoy colocando. ¿Ya? Contraseña. Yo voy a colocar la contraseña que yo quiero. Repito, dice, ¿no? Ah, no, esto es muy largo. No van a coincidir. Ahora sí, coincide. Y finalmente me pongo registrar. ¿Ya? Ahora, ¿qué le va a pedir cuando tenga que iniciar sesión? Esto. Entonces, esto tiene que guardarse muy bien. Nombre de usuario y esta contraseña. No es la contraseña que les he mandado yo. O sea, muchos me han escrito y me han dicho, pero he colocado la contraseña que usted nos ha mandado, pero no me acepta. No, es esta contraseña. ¿Ya? Es esta contraseña. Queda claro, ¿no ven? Ahora, entonces, una vez que ya se han registrado, les va a salir, ya les va a salir nombre. En otra, cuando quieran hacer, simplemente ponen iniciar sesión, ¿no? Iniciar sesión. Entonces, al iniciar sesión, ya les manda, ahí está, ¿no? Entonces, su nombre de usuario, lo que han colocado y su contraseña, ¿no? Y voy a iniciar sesión. ¿Ya? Y solamente cuando está iniciado sesión, ya, no les debería de mandar aquí, porque yo manejo esta página, por eso me sale eso. A ustedes directamente les tiene que mandar a su cuenta personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí no está. Aquí está dentro. Les debería de mandar directamente aquí.
a su cuenta personal. Así les tendría que salir cuando ya se hayan registrado. ¿Ya? Aquí les tendría que mandar. ¿Ya? Ahora, si no les manda aquí, si les manda así, por decirlo así, aquí no les van a dejar manejar. Entonces, abren otra pestaña. Como ya han abierto la sesión, normal, ¿no? Van a estar así. Entonces, ahora sí, por ejemplo, si me entro a Aymara Intermedio, voy a poder responder el foro, ¿ya? Hago clic en el foro. Y, ¿dónde está? Me voy al cuadrito. Ahí está, ¿no? Ya me da la opción para poder responder, ¿no? Ahí respondo. ¿Sí? Es un foro cualquiera, ¿ya? Luego, enviar. Nada más tienen que hacer, ¿ya? Ahora, mientras no tengan abierta su sesión, no les va a dejar enviar. ¿Quedó claro? A ver, ¿cuántos nos pone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 14 han escrito. ¿Sí? Falta otros 14. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Tienen alguna pregunta? Algunas tareas vamos a desarrollar aquí, ¿ya? Otros van a ser por Drive. Vamos a utilizar diferentes medios, ¿ya? Yatichiri, una última pregunta, buenos días. Sí. Los que nos hemos inscrito en básico, ahora también en intermedio hay que volver a inscribirse. No. Si ya tienen cuenta, con eso nomás. Gracias, Yatichiri. ¿Ya? Eso es independiente, ¿no? Del curso, ¿ya? Entonces, esto es, lo que están inscribiendo es a esta página, ¿ya? Para que puedan acceder todo eso, ¿ya? Entonces, si ya tienen cuenta, no es necesario que se vuelvan a inscribir, ¿ya? O crear su cuenta, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver cuántos son, ya más de 20,000 miembros que hay, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sumauro Yatichiri. Una Sumauro Kipanay. consultita, disculpe. Sí. Estuve siguiendo, como no me permitía entrar, estaba siguiendo por YouTube, pero cuando usted me permitió entrar, justamente había un pequeño desfase. Mi consulta es cuando usted, o sea, cuando uno crea la cuenta, entra, cuando crea la contraseña, ¿esa contraseña debe ser cualquier contraseña o tiene que ser relacionado con una cuenta? No, cualquier contraseña. Solamente le va a servir para esta página. Ah, ya. Yuspa Harpa Yatichiri, esa era mi consulta. Gracias. Maliki. ¿Alguien más quiere preguntar? Yatichiri, Sí. yo es mi cuenta, ¿no es cierto? No sé si le he escrito la contraseña, no sé qué ha pasado. Lo he restablecido la contraseña, pero Ya. luego ya no me admite, acepta bien, ya ha recibido así, y dos o tres veces lo he establecido, creo, para volver a ingresar, pero ni así no me acepta. Ya, entonces créate otra cuenta. ¿Otra cuenta directamente? Claro. Ya. Gracias, Yatichiri. Ya. Pero no se tienen que olvidar, ¿no? Hace un momento hemos mostrado, ¿no? En el registro, ustedes ponen su nombre de usuario, su nombre, su correo, su contraseña, ¿no ven? No se tiene que olvidar, ¿ya? No se tienen que olvidar. Ahí están, tal vez están aquí ustedes. Hay algunos que han colocado su fotito, algunos no. Ya son más de 20,000 suscriptores, usuarios, ¿ya? Paula Alejandra, con fotito. Y otra foto de perfil más se han colocado. ¿Cuántas páginas tienen? ¿Sí? Entonces, eso es el manejo, ¿ya? Entonces, por ahora estamos utilizando esto. Algunas tareas va a ser en el Drive, así vamos a utilizar diferentes herramientas. Esto me facilita el trabajo, ¿ya? Entonces, para ver, digamos, ¿no? Entonces, si me mandan a WhatsApp, muchas veces se borra o se pierde y al final me llega un montón de mensajes y es difícil, ¿no? De estar buscando, ¿no? Entonces, aquí centralizo todo y puedo verificar fácilmente. Eso por hoy. Nos vemos el día sábado. ¿Alguna consulta, pregunta?
Ya, Tichiri, yo no tengo ese programa Firux. ¿Qué programa? Solo para, o sea, dijo que entremos a ese programa Firux con una imagen de zorro para Google. No les he pedido ningún programa. No utilizan ningún programa. O sea, para entrar, ¿no ve? Van a entrar a este programa, dijo. Página. A página, sí, sí. Pero les he mandado el enlace. Mm, O si no, entran aquí y buscan aquí está Aymara Intermedio. Ese enlace les he mandado. No es ningún programa, nada. Es una página cualquiera. ya. Cualquiera de Google, de Internet puede entrar. Correctamente. Ya, ¿Ya? ya. Gracias. Walik. Kwa. Kisinkam taqini. Walik hiprapata. Rincam, Yatichiri. Kisinkamaya, tichiri. Kisinkamaya, tichiri, Dios pagar. Kikisinkamaya, Kisinkam taqini. Kikisinkamaya, Yus pagarpa.